Les saludo en esta mañana a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por lo que se ha dicho. Dios en su misericordia, de manera muy especial, respondió nuestra oración a favor de nuestra hija. Por ello alabo y bendigo el nombre de Dios. Quiero invitarles en esta mañana, hermanos, a tener una lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, los versículos 1 al 10 como primera parte, la curación de un cojo. Y luego veremos la segunda parte de los versículos 11 al 16. Pedro exalta a Jesucristo. Voy a leer entonces en el nombre del Señor los 10 primeros versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este momento, Señor, que nos permites a través de este medio estar juntos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella penetre en nuestros corazones, que ella hable en nuestras vidas, que traiga la paz, que traiga la confianza, que traiga la seguridad, que tú siempre nos escuchas y que tú siempre estás a nuestro lado. Y que así como hiciste un milagro con este hombre, esos milagros hoy día también están presentes. Te agradecemos, Señor, este momento y te ruego que tú me uses para la honra y la gloria de tu nombre en la entrega de tu palabra. Por Cristo Jesús, mi Salvador, lo suplico todo. Amén. Voy a hacer una pequeña introducción a este tema. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Esto era a las 3 de la tarde. Me llama la atención la hora que ellos usaban, pero era la costumbre del pueblo judío. Tenían tiempo de oración a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Estos dos hombres, Pedro y Juan, eran apóstoles o fueron apóstoles del Señor Jesús. Y fueron amigos y hermanos con un mismo sentido, siempre unidos, como recién conversábamos. En la unidad hay mucha ganancia. Fueron juntos al sepulcro el día que el Señor resucitó, según Juan 20:24. Los dos estaban en la barca cuando echaron la red a la mano derecha, después de haber trabajado toda la noche y no haber pescado nada. El Señor Jesús le dijo: echen la red a la mano derecha, y la pesca fue milagrosa. Eso lo encontramos en Juan 21:7. Y por último, ellos estuvieron juntos en la cárcel, según Hechos 4, versículos 3, 14 al 20.
después de estar toda la noche presos, los llama al concilio para reprenderlos, para decirle que no sigan predicando porque no encontraron por qué juzgarlo, y ellos responden. Lo importante de la respuesta que dice Pedro: juzgar si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso sería como introducción. Repasemos el pasaje. La primera parte dije que era la sanidad de un mendigo cojo. Pedro y Juan subían al templo a orar. Qué importante es la oración, qué valor, qué fuerza nos concede el poder estar en comunión con Dios a través de la oración. En el versículo 2 dice que había un mendigo en la puerta pidiendo limosna. Esta situación de los mendigos se repite hasta hoy día, viene de muy atrás y hasta hoy día se repite. Es muy común ver en la iglesia, las puertas de la iglesia, una persona que está pidiendo una moneda, una limosna. Solicita entonces, según el versículo 3, una limosna a Pedro y a Juan. En el versículo 4 dice la palabra del Señor: Pedro y Juan le responden: míranos, míranos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito le dijeron míranos? Con el propósito de que el hombre estuviera atento a lo que el Pedro y Juan le podían dar. Imagínense qué pensó el mendigo. Dice el versículo 5 que estuvo atento. ¿Qué pensó cuando le dijo mira? ¿Qué se imaginó? Sabemos que nuestros pensamientos son muy rápidos, ¿cierto? ¿Qué esperaba de ellos? ¿Alguna silla de ruedas eléctrica? ¿Alguna citación para una clínica? ¿Qué esperaba de ellos cuando le dijo míranos? Le llamó la atención y quedó fijo mirando. ¿Qué se imaginó? Pasaron muchas cosas seguramente por la mente del mendigo. Pedro le responde, cuando le dicen míranos, le responde: no tengo plata ni oro. La excepción del mendigo. Sin duda que él esperaba algo: míranos. Bueno, ¿qué me va a dar? Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Entonces, ¿a qué me hace que lo mire? Si yo lo que quiero es plata, lo que necesita un médico es dinero para poder sobrevivir, ¿cierto? La decepción del médico. Pero Pedro continúa y le dice: pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremenda convicción de Pedro. Tremenda convicción de Pedro. Estaban llenos del Espíritu Santo y unidos a Juan, como hermanos, como unidos en comunión, como lo conversábamos, como lo decía el Salmo. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Esta armonía estaba en Pedro y en Juan. Subían juntos a orar, estuvieron juntos presos, fueron juntos a ver el sepulcro. Había una unidad, una afinidad. Y en esa unidad, en esa afinidad hay poder. Hay poder y tienen la oportunidad de decirle a este hombre: levántate y anda. Es el resultado de la oración y de la comunión que había de ellos con Dios y entre los dos hermanos. El versículo 7 dice que le tomó por la mano derecha y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron pies y tobillos. ¿Cierto? Lo toma Pedro, después que le dice levántate y anda, lo toma de la mano y lo levanta. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Un maravilloso milagro. El versículo número 8. Le voy a pedir, hermano, que lo pensemos, lo voy a volver a leer. Disfrutemos este versículo
versículo 8 del capítulo 3 de Hechos. Dice, y saltando, estamos hablando del cojo, de nacimiento, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cierto? En un momento, un hombre, yo calculo unos 40 años, dice que era un hombre, no era un joven, no era un niño, era un hombre, calculo unos 40 años, podrían ser 35, podrían ser 45, pero cojo de nacimiento, lo llevaban al templo. Eso indica que él no podía hacer nada, dependía de otras personas. Sin embargo, en un instante, en un momento, en un minuto, quizás menos, la palabra, el poder de Dios, levántate y anda. Y el versículo 8 dice, y entró al templo saltando y alabando a Dios, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué grande, qué maravilloso es nuestro Dios! Por eso le alabamos y le bendecimos. Y podemos decir, qué maravilloso es nuestro Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. El versículo número 9 dice que todo el pueblo le vio y alabar a Dios. Claro, lo conocían todos los días, ahí él estaba, la gente que iba al templo lo conocía y al entrar al templo se dieron cuenta que era él. El versículo 10 dice que reconocían como el cojo pedía limosna. Estaban asombrados y llenos de espanto. La gente en el templo estaba asombrada y llena de espanto. Eso es lo que produce, hermanos y hermanas, como decía el hermano Jorge, el pueblo que no conoce a Dios, frente a los milagros de Dios, se espanta. Se llenan de asombro y de espanto de la obra de Dios. Que Dios de esta parte nos ayude a entender que el poder de Dios es maravilloso para nuestras vidas. Vamos a la segunda parte, versículos 11 al 16. Lo voy a leer detenidamente. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro y Juan eran testigos evidentes de la resurrección de Cristo. Y el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos al versículo número 11. El hombre sanado se aferró a Pedro, no quería soltarlos. Eran para ellos, para él, ellos eran lo más grande que habían conocido, lo más grande que habían visto, porque imagínense, toda una vida postrado, toda una vida dependiendo de otro. En un instante, estos hombres dijeron, levántate
y anda. Y él anduvo. El versículo 12, ¿qué dice? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Se dirige directamente a los judíos. Directamente a los judíos. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué? ¿No conocen, no saben que Dios es el Dios de lo imposible? Que Dios ha hecho cosas maravillosas en el pasado y también las puede hacer en el presente. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar? No se arrogan en ningún momento el deseo o la vanidad de decir nosotros lo sanamos, nosotros porque oramos hicimos esto. No, ellos inmediatamente dicen que el poder de Dios lo sanó. En el versículo 13 encontramos que dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Para eso es la sanidad, para eso es el milagro, no para honra del hombre, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros negasteis y entregasteis delante de Pilato. Les enrostra directamente a los israelitas que estaban en el templo que ellos habían sido culpables y habían entregado y habían negado a Jesucristo su Hijo, ¿cierto? Delante de Pilato, cuando él había resuelto ponerlo en libertad. Pilato no quería comprometerse y quería dejarlo libre. Conocemos la historia, ¿cierto? La repasamos en Semana Santa, como Pilato dijo: no veo mal ninguno de estos. Y ellos gritaban: crucificarle, crucificarle. El versículo 14 les vuelve a seguir enrostrando la actitud de ellos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diera un homicida. Ese homicida era Barrabás, ¿cierto? El versículo 14. Les reprende la negación que ellos hicieron de Jesús. Y el versículo 15, mire que es interesante. Y matasteis al autor de la vida. Mataron a Jesucristo. Y esto, hermano, confirma la eternidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dice: y mataron al autor de la vida. No apareció Jesús como un fantasma, no apareció como un medio para venir a salvar al hombre. Estaba en la eternidad, es el creador. Colosenses dice: él era antes de la fundación del mundo. Todo fue hecho por él y creado por él y para él. Aquí Pedro lo ratifica y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro y Juan eran testigos de este milagro, de esta misericordia, de este poder de Dios al resucitar al Señor Jesucristo. Y el versículo 16 afirma lo siguiente: y por la fe en su nombre, porque creían en Jesucristo, porque aceptaban a Jesucristo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se está refiriendo al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, su fe, su actuación no estaba en lo que ellos podían hacer, en lo que Pedro y Juan podían hacer, sino estaba puesta la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. ¿Qué podemos decir ahora? En el versículo 16, Pedro resalta la fe. No sé si se está escuchando, hermano. ¿Aló? Sí, hermano Sergio, que se escucha. Ahora se escucha. Se había apagado el micrófono. No sé por qué, pues.
No, si está ¿Alguien? todo bien, se escucha. Nosotros estamos en silencio. ¿Ah? Se volvió a apagar. No, Ahí nosotros sí. estamos en silencio. Usted se escucha bien. Ya. Perfecto. Bien, Pedro resalta entonces en el versículo 16 el valor de la fe. Terminamos ahí con la segunda parte. Pregunto en esta mañana, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué lección práctica podemos sacar de este pasaje? Yo tengo algunas apuntadas aquí y se las voy a leer. Seguramente usted va a sacar otras, a lo mejor en alguna no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo lo pienso así y se los presento. Primero, ¿qué aprendemos de este pasaje? Primero, mantenernos en comunión y unidad con los hermanos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es hablar los hermanos juntos y en armonía. ¿No lo decía así el Salmo, pastora? Así decía, mirar cuán bueno y Amén. cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Mantenernos en comunión y en unidad con los hermanos. Eso como primera cosa. Como segundo, la oración fortalece el poder espiritual en nuestras vidas. Primero, estar unidos. Segundo, orar. Tercero, la convicción que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13, versículo 8, porque los milagros continúan, porque Cristo vive, porque Cristo es el mismo. Cuarto, para Dios nada es imposible. Hermano Jorge, para Dios nada es imposible. Lo hemos visto y lo viví personalmente durante la enfermedad de mi hija, como decía la pastora, estábamos preocupados. Pedí la oración a la iglesia, no es mucho mi costumbre, y en cosa de horas se vio una recuperación. En cosa de horas. Mi hija en la mañana no tenía gusto, como que le estaba faltando el aire, no quería nada, y a mediodía le sirvieron almuerzo, una cazuela, y me llama y me dice, papá, la cazuela estaba riquísima. Dios obrando, porque Dios vive, porque Cristo vive. Como cuarto entonces, para Dios nada es imposible. Quinto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que se buscan. Entonces, entre las cosas que tenemos que aprender, que sin fe es imposible agradar a Dios. Digo que los milagros siguen, hermanos. Cuando un pecador, como es esta cosa, cuando un pecador se salva, dice la palabra del Señor, hay gozo en el cielo. Y este es uno de los mayores milagros que hoy día vivimos. A veces queremos un milagro de sanidad. A veces queremos un milagro que Dios abra puertas de trabajo. A veces queremos un milagro que nuestra vida cambie. Pero el mayor de los milagros que en este momento se produce es que un pecador se arrepienta y eso produce gozo en el cielo, dice Lucas 15:7. Eso son las cosas que debemos de ir aprendiendo. Séptimo, disponer tiempo para ir al templo. Disponer tiempo para ir al templo. Muchas veces decimos, no, tengo mucho que hacer, no puedo. Lo hemos vivido en nuestra congregación, nos hemos juntado 4 hermanos, 5 hermanos, el resto, bueno, tendrá cosas que hacer, pero es necesario disponer tiempo para ir al Pedro. Los judíos iban a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde a orar. Tenemos que disponer tiempo nosotros para orar, para alabar y para adorar a Dios. Octavo, Pedro aprovechó de inmediato la oportunidad, salió al pórtico ante el susto de la gente, ante el asombro de la gente. Pedro en ese mismo instante aprovecha la oportunidad de exaltar
aceptar a Cristo y anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todos los presentes, es lo que dice su palabra en los versículos. Empezó a hablar a los israelitas. Por último, la bendición del Señor nos ayude de estas lecciones a hacer la práctica para nuestra vida. Concluyo, hermanos, en este momento. Hoy día no solo tenemos enfermos, que son cojos, que son paralíticos. Lo más grave en este momento para nosotros es que hay muchas personas afectadas por el COVID. Los números en esta semana subieron de manera espantosa. 7.000, 8.000, 9.000, y ahí nos hemos mantenido con un número muy alto. Tenemos enfermos. Pero también hay muchos más enfermos del alma, del espíritu, de la conciencia y el corazón, con una grave indiferencia. En la enfermedad del alma, la enfermedad del corazón, produce una indiferencia e incredulidad a Dios y a su palabra. Para que estos enfermos sean sanados y se produzca el milagro de la salvación, debemos orar, debemos creer y compartir el amor y el perdón de Dios a cada uno de ellos. Que Dios en esta mañana nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre por el amor, por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque esta pandemia que nos afecta dentro de los hermanos de nuestra congregación, cada uno de nosotros, los que nos congregamos, los que formamos parte de esta congregación, no hemos sido contaminados con el COVID. Y esto es misericordia, esto es amor, esto es un milagro para nuestra congregación, y por ello te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ahora, Padre bendito, permite que lo que hemos aprendido, que debemos de exaltar tu nombre, que debemos de estar en comunión, que debemos mantener una oración constante, que debemos estar unidos a nuestros hermanos, que nuestra fe debe ser aumentada en la convicción que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Señor, ayúdanos a creer, a confiar y a cumplir tu palabra en nuestros corazones. Que tu bendición, que tu paz y tu misericordia repose en cada uno de nuestros corazones. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén. Que el Señor nos bendiga, pastora. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio, por la palabra del Señor. Gracias porque a través de ella hemos